Ecos de la noche, historia nocturna. Hoy les vengo a contar un suceso que me pasó en la vida real, y se los juro por lo más sagrado que esto no es inventado ni adornado. Esto me pasó tal cual, y hasta hoy me cuesta dormir tranquilo. Esto fue hace como 3 años, más o menos. Yo estaba viviendo en la casa de una tía mientras conseguía trabajo porque estaba pasando por una racha difícil. La casa era vieja, con esas paredes que suenan con el viento y un piso de madera que crujía con cada paso. Y lo peor era que mi tía casi nunca estaba, trabajaba todo el día. Así que yo me la pasaba solo ahí casi todo el tiempo. Un viernes por la noche vinieron unos panas del barrio a visitarme, de esos que uno conoce de toda la vida, y nos pusimos a hablar de historias raras, cosas de miedo, ya saben, cuentos de espíritus, de brujas, de esas cosas que uno piensa que son pura película. Uno de ellos, que siempre ha sido el más loco, dijo que tenía una ouija que había comprado por internet y que si queríamos la traía al otro día para jugar. Yo al principio me reí y les dije que eso era pura broma, que eso no funcionaba, que eso era psicológico, pero ellos insistieron y al final les dije que bueno, que la trajeran, que jugábamos a ver qué era lo que tanto decían. Al otro día en la tarde llegó el man con la tabla. La ouija era de madera, toda rara, con unas letras viejas y un triangulito que tenía como una lupa en el centro. Apagamos las luces, prendimos unas velas, pusimos música suave de fondo y todos nos sentamos alrededor de la mesa. Éramos 4. Pusimos los dedos sobre el triangulito y empezamos a hacer preguntas como si nada, pero al principio no pasaba nada, todo tranquilo, puro silencio, y uno de nosotros se empezó a burlar. Pero después hicimos la pregunta clave. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Y el triangulito se empezó a mover solo. Yo pensé que alguien lo estaba empujando, pero todos se miraron asustados. Nadie estaba jodiendo. Se fue directo a la palabra sí. Luego empezó a moverse letra por letra y formó el nombre Juan. Ninguno de nosotros se llamaba así. Ahí fue cuando sentí que algo estaba mal. Como si el ambiente se pusiera más pesado, como si el aire estuviera más frío. Yo me reí nervioso y les dije que mejor dejáramos la bobada, pero cuando quité el dedo de la tabla, escuché un golpe fuerte arriba, como si hubieran tirado algo contra la pared. Subí solo porque los demás se quedaron quietos, y cuando llegué al cuarto de mi tía, todo estaba como siempre, pero sentí clarito que alguien respiró en mi nuca. Me volteé de una, no había nadie. Desde ese día, algo me empezó a seguir. Después de esa noche, yo ya no volví a estar tranquilo. Y les digo la verdad, no es que uno sea cobarde, pero hay cosas que uno no puede explicar. Esa misma madrugada, después que los manes se fueron, me quedé solo en la casa y no podía dormir. Apagué la luz, me acosté y sentí como si alguien estuviera caminando por el pasillo, paso lento, paso pesado, como si estuvieran arrastrando los pies. Pensé que era mi cabeza, que estaba sugestionado, pero luego lo escuché clarito. Alguien respiró justo afuera de la puerta de mi cuarto. Me paré rápido, abrí la puerta de un solo golpe y no había nada, ni un alma. Revisé la casa entera, nada. Todo estaba como siempre, pero el ambiente, les juro, era como si el aire estuviera más denso, como si alguien me mirara desde algún rincón oscuro. Al otro día me levanté con dolor en el cuello, y cuando fui al baño a lavarme la cara, me vi algo raro en el espejo. Tenía una marca roja en el cuello, como si alguien me hubiera agarrado mientras dormía. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Le escribí a uno de los amigos que jugó la ouija conmigo y me dijo que él también había tenido pesadillas esa noche, que soñó con un tipo de sombrero todo de negro que se le sentaba al borde de la cama. No le quise dar más vueltas, le dije que no habláramos más del tema, que eso era darle poder, pero dentro de mí ya sabía que habíamos abierto algo que no debíamos. Esa misma tarde, mientras estaba solo en la casa, se prendió el televisor solo. Yo estaba en la cocina y escuché la voz,
una voz grave como de locutor, pero no había nadie. Me acerqué y el control estaba encima de la mesa, sin tocarse. Lo apagué, lo desenchufé y me fui para la calle. Empecé a evitar estar solo, pero no sirvió, porque a donde fuera, esa cosa me seguía. Ya ni en la calle me sentía a salvo. Empecé a notar cosas raras en todos lados. Una vez estaba en el bus y sentí que alguien me tocó el hombro. Me giré y no había nadie, solo la señora que estaba sentada más adelante, lejos. Otro día iba caminando por el centro y vi un reflejo en la vitrina de una tienda, como si alguien alto y flaco estuviera justo detrás de mí. Pero al voltear, no había nadie. Empecé a perder peso, a dormir mal. Me levantaba a las 3 de la mañana en punto todos los días. Sin razón, con sudor frío y con una sensación de que alguien estaba parado al pie de la cama mirándome. Una noche mi tía llegó de trabajar y me encontró llorando en el baño, con la luz prendida y la puerta cerrada. Le conté todo. Me miró seria y me dijo: «Usted se puso a jugar con cosas que no entiende. Esas cosas no son juegos». Ella llamó a una señora que era como una especie de curandera, una señora mayor que vivía en el barrio desde hacía años. La mujer vino a la casa y lo primero que dijo al entrar fue: «Aquí hay algo que no es de este mundo». Empezó a caminar por la casa con una velita en la mano, rezando bajito, y la vela se le apagó justo en el cuarto donde hicimos la ouija. Nos dijo que eso era señal de que algo se había quedado ahí, pegado, y que esa entidad estaba buscando quedarse con alguien. Me miró a mí y dijo: «Y ya te eligió a vos». Yo me quedé helado. Dijo que teníamos que hacer una limpieza, un ritual, y que yo no podía dormir solo esa noche. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad, porque entendí que lo que me estaba pasando era real. La señora hizo el ritual esa misma noche. Usó incienso, agua bendita, rezos, sal y algo que parecía como tierra de cementerio. Nos dijo que no podíamos interrumpirla, que no miráramos atrás si escuchábamos algo. Apagamos todas las luces y ella empezó. Al principio todo fue silencio, pero luego escuchamos golpes en las paredes, como si alguien estuviera caminando por dentro de la casa, pero no en el piso, sino por dentro de las paredes. Mi tía se tapó los oídos, yo me quedé helado. La señora gritó algo en otro idioma, no sé qué era, y en ese momento una de las velas explotó, se partió en dos. El olor que salió fue horrible, como azufre, como animal muerto. Después de eso, todo quedó en silencio. Ella dijo que el espíritu ya no estaba en la casa, pero que eso no significaba que me hubiera dejado en paz. Me entregó un amuleto, una cadena con una medallita vieja, y me dijo que la tenía que llevar conmigo por lo menos un año, y que si algún día soñaba con Juan, el nombre que salió en la ouija, no respondiera si me hablaba, no lo mirara, no lo tocara. Después de esa noche, las cosas bajaron de intensidad. Ya no escuchaba voces ni sentía que me tocaban, pero empecé a tener un sueño que se repetía cada semana. Estaba en un cuarto oscuro y alguien me hablaba desde una esquina. Yo no veía su cara, pero sabía que era él. Me decía: «Te estoy esperando», siempre lo mismo, siempre con esa voz seca, sin emoción. Y lo peor es que en el sueño yo quería caminar hacia él, como si algo me obligara. Pasaron los meses y aunque todo se calmó, yo no volví a ser el mismo. No volví a tocar una ouija, no volví a meterme con cosas raras, y cada vez que alguien empieza a hablar de eso, yo me voy. No juego con eso, nunca más. Lo más raro de todo es que, hace poco, me encontré con uno de los panas que jugó conmigo esa noche. Le pregunté cómo había estado y me dijo que se había ido del país, que no podía dormir, que sentía que alguien lo llamaba todas las noches. Me dijo: «Juan me sigue hablando». Cuando me dijo eso, se me erizó todo. Me preguntó si yo lo había soñado, si lo había visto. Le mentí, le dije que no, pero la verdad es que sí. Hace una semana tuve el mismo sueño, pero esta vez no fue en un cuarto oscuro.
Fue en mi propia habitación. Yo estaba acostado y él estaba al pie de la cama mirándome. No dijo nada, solo me miraba. Me desperté sudando sin aire, y desde esa noche, cada vez que paso frente al espejo de mi cuarto, veo algo detrás de mí, algo alto, algo flaco, algo que no debería estar ahí. Así que si algún día alguien les dice que jugar con la Ouija es solo un juego, recuérdenles esta historia, porque lo que uno llama juego, a veces es una invitación para algo que no entiende. Pasó el tiempo, y aunque todo parece normal, yo sé que no se ha ido. A veces el ambiente cambia, se enfría sin razón, y siento que me observan. No lo he vuelto a jugar, pero a veces pienso que él sí sigue jugando conmigo. Y si un día no aparezco, ya saben por qué fue. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque tengo muchas más cosas que contarles.